Dele un fuerte aplauso, iglesia. Prepare su corazón en esta mañana. Prepare su corazoncito. ¿Sabe Dios? Es bueno. Me tiemblan las piernas, me tiemblan las manos. Pero Dios es bueno, amén. Decía ahorita que estaba enfrente, ¿paso o no paso? O me espero tantito. Pero sabe, Dios es bueno. Iglesia, en esta mañana hay algo muy importante que Dios quiere hablarle a su corazón. En esta mañana quiero que usted prepare su espíritu, prepare su corazón, prepare su mente para lo que Dios tiene que decirle en esta mañana. Doy gracias a mis padres espirituales, el pastor Juvenal Ramírez, la pastora Leticia Ramírez, por la confianza que ellos tienen al permitirnos estar aquí. Es un precioso altar donde sabemos que hay sacrificio en este lugar. Y yo toda la semana pude entender y dije, ¿cómo le hacen papá y mamá? Porque de verdad que Dios me habló mucho y sé que le va a hablar a usted. Quiero hablarle hoy de un tema que el Espíritu Santo me habló durante la semana. Yo tenía un tema para compartir y de repente el Espíritu Santo me habló de otra cosa. Y hoy quiero que usted pueda poner en práctica esta palabra, porque sabe, los tiempos que estamos viviendo necesitamos tener la armadura de Dios. Necesitamos estar preparados, iglesia. Y este mensaje lleva por título La armadura de Dios. Toda la semana, de verdad que estuve pasando por muchas situaciones. Me sentía como Job, iglesia. Me sentía como Job y decía, Señor, pero hay algo que tú quieres hablar. Hay algo que tú le quieres llevar al corazón de tu iglesia, de tu pueblo. ¿Qué es lo que tú quieres que tu pueblo escuche en esta mañana? Y es muy importante que usted y yo estemos preparados y estemos vestidos de esa armadura de Dios. ¿Por qué, iglesia? Porque la Biblia dice que hay buenos tiempos y hay malos tiempos, ¿verdad? Y nosotros estamos en Cristo y nosotros sabemos que tenemos al Espíritu Santo, pero también nosotros tenemos que estar preparados para las situaciones que pueden venir a nuestra vida. ¿Y cómo nos vamos a preparar nosotros, iglesia? Con la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestra armadura. ¿Verdad que si usted tiene una espada, la usa? ¿Verdad? No tiene la espada ahí nada más. Y cuando surge alguna situación, usted dice, no, pues ahí la voy a tener guardadita. No, usted la usa. Y la palabra de Dios es un arma, y yo quiero que esa revelación entre a su consciente y a su subconsciente en esta mañana, que la palabra de Dios es un arma, y no solo es un arma, iglesia, sino que es poderosa. Amén. Vamos a leer. Quiero que vaya conmigo a Juan 1, en palabra de Dios para todos. Vamos a leer. Dice, en el principio, antes de la creación del mundo, ya existía la palabra. La palabra estaba con Dios y era Dios. Estaba ahí con Dios en el comienzo. Todo se hizo por aquel que es la palabra, y sin él nada se habría hecho. En él estaba la vida, y esa vida era la luz de los seres humanos. La luz brilla en la oscuridad, y la oscuridad no ha podido contra ella. Qué hermoso, mire que, iglesia, desde el principio, dice, desde antes de la creación del mundo ya existía la palabra. Y dice que la palabra era Dios.
desde el comienzo. Dice que todo lo creado, la creación, todo lo que Dios hizo aquí en la tierra fue hecho por la palabra. Mire qué importante, dice que en Él estaba la vida. ¿Por qué la palabra de Dios es poderosa? Porque es vida. ¿Por qué la palabra de Dios tiene poder cuando la hablamos y la declaramos? Porque es vida. Cuando usted habla la palabra de Dios, vida sale de su boca. Vida sale de su boca. Hay un torrente fluyendo de vida. ¿Sabe? Y es importante que nosotros entendamos el significado y el poder de la palabra de Dios en nuestras vidas. Iglesia, hay muchas cosas que usted y yo ya sabemos, pero que Dios quiere que las pongamos en práctica. Amén. Una de ellas es el crecer en el conocimiento de Dios. Reconocer a Dios en nuestra vida. Oseas 11, del 3 al 4, en palabra de Dios para todos dice: fui quien enseñó a caminar a Efraín, tomándolo de los brazos. Ok, permítame. Fui quien enseñó a caminar a Efraín, tomándolo de los brazos, pero él no quiso reconocer que era yo quien lo sanaba. Lo atraje con cuerdas de ternura, lo atraje con lazos de amor. Le quité de la cerviz el yugo y con cariño me acerqué para alimentarlo. Yo lo sostuve en los brazos, dice. Ellos no saben que fui yo quien los curó cuando estaban lastimados. Muchas veces se nos olvida, iglesia. Dice, pero no quisieron reconocer. Mire, Oseas 11 del 3 al 4, vamos a leerlo en la traducción actual, por favor. Traducción del lenguaje actual. Dice, Israel, por el gran amor que te tengo, te llevé de la mano como a un niño. Te enseñé a caminar y te di de comer. Y te ayudé en tus problemas. Pero no te diste cuenta de todos estos cuidados. Pero no te diste cuenta. ¿Verdad que el afán a veces no nos hace darnos cuenta de que Dios está ahí, iglesia? Muchas veces nosotros somos como el pueblo de Israel, que viendo no vemos. Qué importante es darnos cuenta de quién es Dios, porque muchas veces nosotros solemos renegar cuando no entendemos el proceso. Mateo 16, 23, en Dios habla hoy. Mire, vamos a leer. Pero Jesús se volvió y le dijo a Pedro: apártate de mí, Satanás, pues eres un tropiezo para mí. ¿Qué le dijo? Tú no ves las cosas como las ve Dios, sino como las ven los hombres. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Apártate de mí, Satanás. Es como si Jesús le dijo a Pedro: apártate de mí, tú vives por emociones, Pedro, pero yo tengo que obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque Pedro veía las cosas desde la perspectiva humana. Él no quería que se llevaran a Jesús preso, ¿verdad? Pero por eso nuestra manera de pensar tiene que cambiar, iglesia. Qué importante lo que Jesús le dijo: tú no ves las cosas como las ve Dios. Tú no ves las cosas como las ve Dios, sino como las ven los hombres. Por eso es importante que nosotros cambiemos nuestra forma de pensar. Iglesia, por eso es importante que nosotros entendamos lo que el proceso conlleva en nuestra vida. Porque Dios está trabajando en tu proceso. Dios no se ha olvidado de ti, pero algo va a sacar del proceso que estás viviendo. Amén.
Tercera de Juan 2, en la Nueva Traducción Viviente dice: querido amigo, espero que te encuentres bien y que estés tan saludable en cuerpo así como eres fuerte en espíritu. Qué importante, iglesia. Fíjese bien lo que dice: espero que te encuentres bien y que estés saludable en tu cuerpo. Pero no solamente en tu cuerpo, está diciendo que seas fuerte en el espíritu. Los procesos son los que te enseñan a ser fuerte en el espíritu y a decir: no me muevo de aquí aunque me esté pasando lo que me esté pasando. Fuerte en el espíritu. Pero fíjese que no solamente en el cuerpo, dice, y no solamente es lo que hacemos, sino lo que pensamos. ¿Cómo nos vamos a mantener fuertes en el espíritu en este tiempo? Manteniéndonos confiados en Dios. Hoy quiero hacerte una pregunta. ¿Qué situación está usando el enemigo para desenfocarte? ¿Qué situación está usando el diablo para silenciarte? Para decirte: ya no creas en Dios. Ya no diezmes, ya no ofrendes, ya no sueñes. ¿Qué situación está usando el enemigo para silenciarte, para desanimarte, para desenfocarte? Porque ¿sabías que él usa situaciones? ¿Qué enfermedad está usando para que no adores, para que no alabes? ¿Qué situaciones está usando para paralizarte, para desenfocarte, para desanimarte? Dios me decía esto, y cuando Dios me hablaba esto, yo iba manejando y yo dije: yo lo tengo que escribir, porque esto es algo real, iglesia. Así como la obra del Espíritu Santo es real en tu vida y en mi vida, la obra del enemigo también. ¿Y a quién le vamos a creer? ¿A quién le vamos a servir? Mire, dice la palabra que no podemos servir a dos señores, porque con uno vamos a quedar mal, ¿verdad? Entonces, ¿qué situación está usando el enemigo? La palabra de Dios dice que el enemigo viene a robar, matar y destruir. Yo sé que usted ya se sabe el versículo, por eso no lo apunté. ¿A qué viene el enemigo, iglesia? A robar, matar y destruir. Pero Jesús vino ¿para qué? Para que usted y usted y usted y yo tengamos vida y vida en abundancia. Amén. Para eso vino Jesús. Y sabe, Él quiere que vivas en esa vida en abundancia. Él quiere que vivas esa vida. Él quiere que la vivas desde hoy. ¿Sabes? Desde hoy. No cuando te vayas al cielo, no. Él espera que tú vivas esa vida desde el día de hoy. Siempre. Que vivas en victoria, amén. Porque la obra que Él empezó, Él la va a terminar. Recuerda que la obra es de Él, iglesia. Recuerda que la obra es de Jesús. Y si Él la empezó, Él la va a terminar. Cuando el enemigo te roba la paz, la salud, las finanzas, eso no es obra de Dios. Quiero recordártelo. Es importante que lo sepas. Cuando el enemigo te roba la paz, la salud, las finanzas, eso no es obra de Dios. Es obra de Satanás. Es importante que lo sepas. Así que no aceptes más las mentiras del enemigo. ¿Qué dice la palabra? Que él es padre de mentira y que miente desde el principio. Desde siempre ha mentido. ¿Sabes que el enemigo quiere robarte lo que Dios te ha dado y te ha confiado? Quiere robártelo. Muchas veces quiere robarte la paz. ¿Sabes para qué? Para que te desenfoques y pierdas la fe y pierdas el anhelo de seguir buscando a Dios. El enemigo no quiere que leas la Biblia, quiere que pienses que todos tus males vienen
de Dios. Ay, qué fuerte, ¿verdad? No quiere que leas la Biblia. ¿Por qué, iglesia? ¿Por qué? Para que no te sanes, para que no te liberes y para que no tengas paz. Por eso es tan importante que leas la palabra de Dios. Porque el enemigo no quiere que tengas ese acceso a creer. ¿Qué pasa cuando crees? Te sanas, te liberas, tienes paz, te restauras, vives una vida plena cuando crees en la palabra. Eso es lo que pasa. Y el enemigo viene a robarte todo eso. Pero tú, en esta mañana, iglesia, no puedes vencer solo al enemigo. ¿Recuerda? Es con la palabra de Dios que lo vences. Recuérdale al enemigo lo que Dios ya dijo, lo que ya estableció. Dile, escrito está. Dile, escrito está que Dios me prometió que voy a vivir una vida en victoria. Escrito está que voy a vivir una vida plena. Escrito está que Dios prometió sanarme, liberarme, bendecir a mis hijos. Dile, escrito está. Tú tienes que vencer al enemigo con la palabra de Dios. Mira, vamos a Mateo 4, del 1 al 11, iglesia. Vamos a leer juntos porque quiero que esto le entre a su espíritu, ¿ok? Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. ¿Por quién? Por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, iglesia. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Ayúdeme a leer. ¿Dónde vamos? A sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropiece tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está. ¿Qué le dijo? Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él le servirás. ¿A quién? Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él le servirás. Pero mire la importancia, que Jesús no le respondió con sus propias palabras, sino que le respondió con la palabra de Dios. ¿Cuándo fue que el diablo le dejó, iglesia? Cuando Jesús le respondió con la palabra de Dios. Cuando le dijo, escrito está. Qué importante es que nosotros entendamos el poder de la armadura de Dios en nuestras vidas. Nosotros, iglesia, muchas veces queremos pelear las batallas en nuestras fuerzas, con nuestras propias palabras. Muchas veces queremos decirle al diablo, vete, pero se nos olvida que no es con nuestras fuerzas, es con la palabra de Dios. Y mire qué importante lo que Jesús dijo. Al final, el diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Dice que entonces el diablo lo dejó.
qué importante es que nosotros aprendamos a usar la armadura. Efesios, vamos a leer Efesios, iglesia, 6 del 10 al 11. Por lo demás, fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente ¿a qué? A las intrigas del diablo. O sea, que quiere decir que el enemigo siempre va a estar tentándote. Pero la palabra de Dios nos dice: fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Dice: vístanse de toda la armadura de Dios. Qué importante, iglesia, que habla de dos cosas: fortalecernos en Dios y vestirnos de la armadura, para que podamos hacer frente a las intrigas, a las mentiras, a la tentación del enemigo. Qué importante es que la palabra de Dios no dice que lo vamos a vencer solos. Dice que nosotros vamos a vencerlo con la palabra de Dios. Ahora entiende por qué siempre que queremos leer la Biblia nos da sueño. Ahora entiende por qué no podemos mantenernos ni leyendo un versículo, porque la palabra de Dios es vida. Es importante que usted sepa que algo pasa cuando usted la lee, cuando usted la declara, cuando usted la vive, iglesia. Es importante que nosotros sepamos el poder que tiene la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 2, del 1 al 7. Vamos a leer. Segunda de Timoteo, en traducción, lenguaje actual. Hijo mío, Dios te ama mucho porque has creído en Jesucristo. Pídele fuerzas ¿para qué, iglesia? ¿Soporta las cosas tú solo? No. ¿Vive a tu manera? No. ¿Vive en tus fuerzas? No. Pídele fuerzas ¿para qué? Para soportar cualquier cosa. Y yo lo puse aquí en un lado: pídele fuerzas para vivir en el Espíritu. Pídele fuerzas para vivir en la verdad, para que el mundo no te agobie, para que los afanes no te cansen, para que la enfermedad no te destruya. Mire qué importante: pídele fuerzas para soportar cualquier cosa. Pero a veces uno como cristiano quiere pelear las batallas solo. Y andamos, ¿verdad? Hacemos un arroz con mango. Porque se nos olvida que las batallas son de Dios. Que Él pelea nuestras batallas. Hay una canción que dice que Él pelea nuestras batallas. ¿Sí? Él pelea tus batallas. Aunque tú no lo creas, Él pelea tus batallas. Él pelea por tus hijos. Él pelea por tus generaciones. ¿Y sabes por qué es tan difícil servirle al Señor? Porque no solamente se trata de ti, iglesia. Se trata de los que vienen más adelante, de tus generaciones, de tus hijos, de tus nietos. Por eso es tan difícil permanecer muchas veces, porque no solamente lo estás haciendo por ti. El sacrificio no solamente lo estás haciendo para ti, para que te vaya bien a ti, para que todo te salga bien, sino para las generaciones futuras, los que están por nacer, los que están por venir. Por eso es importante que le pidan las fuerzas, dice, para soportar cualquier cosa. No dice que la vida va a ser fácil. Tampoco dice que va a ser color de rosa. No dice que nunca vas a batallar, que nunca vas a sufrir. Pero mira, qué importante que recuerdes
que las fuerzas son del Espíritu. Y sabe, cuando yo escribía esta predicación, Dios me decía sí, porque vivir en el Espíritu no es fácil. Porque hay una lucha constante entre nosotros como cristianos, entre vivir en la carne o vivir en el Espíritu, obedecer a la carne lo que la carne quiere, o obedecer a Dios. Porque obedecer a Dios trae fruto, pero obedecer a la carne trae muerte. ¿Qué dice la palabra, iglesia? Vivir por la carne es muerte, es enfermedad, es afán. Estar siempre en un constante afán por querer hacer más y tener más. Y te olvidas de cuidar tu espíritu, y te olvidas de cuidar tu cuerpo, y te olvidas de cuidarte a ti mismo. Se te olvida y andas como un remolino, queriendo hacer y hacer y hacer, cuando Dios dijo: pídeme fuerzas para soportar cualquier cosa. No dijo que tú las ibas a soportar solo, nunca dijo eso. Dice: tú has oído lo que les he enseñado a muchas personas. Ahora quiero que enseñes eso mismo a cristianos en los que puedas confiar y que sean capaces ¿de qué? De enseñar a otros. Tú, como buen soldado de Jesucristo, debes estar dispuesto ¿a qué? A sufrir por Él. Segunda de Timoteo 2, en el 4, por favor. Segunda de Timoteo 2, el 4. Los soldados que tratan de agradar a sus jefes no se interesan por ninguna otra cosa que no sea el ejército. Mire, iglesia. De igual manera, el atleta que participa en una carrera no puede ganar el premio si no obedece las reglas de la competencia. Y el que cultiva la tierra, en el 6, por favor, okay, tiene que trabajarla antes de ¿qué? De poder disfrutar de la cosecha. No la siembra y dice: ya mañana voy a ver si, no. Dice: piensa en estas cosas y el Señor Jesucristo ¿te qué? Te ayudará a entenderlo todo. ¿Quién te va a ayudar? ¿Quién te va a dar las fuerzas? El Señor Jesucristo. Él es real. Es real en tu vida y en mi vida. Se mueve en tu vida. Está aquí contigo, y cuando te vas de aquí también está contigo. Él está siempre contigo. No te olvides de eso. No te olvides de que Él prometió que su presencia irá contigo a donde quiera que vayas. Por eso es importante el entendimiento. Iglesia, tenemos que pedírselo a Dios para poder tener paz cuando estamos en sufrimientos. Mire, segunda de Timoteo 2, el 3, por favor. Tú, como buen soldado de Jesucristo, debes estar dispuesto ¿a qué? A sufrir por Él. Yo sé que a nadie nos gusta sufrir, ¿verdad? ¿A quién le gusta sufrir? Mire, toda la semana estuve que me pasaba una cosa y me pasaba otra. Y decía yo: ay, me siento como Job, ¿qué más me falta? A causa del estrés, a causa de que soy una persona que me cuesta controlar el estrés. No sé, a usted, a lo mejor a usted no, pero a mí sí. Vino una enfermedad. Entonces tenía unos dolores de cabeza intensos toda la semana. Y yo le decía al Señor: ¿qué me quieres hablar? Y el Señor me recordó esto. Y me dijo: tú, como buen soldado de Jesús, debes estar dispuesto a sufrir por Él. Nosotros muchas veces no queremos, iglesia,
porque queremos una vida cristiana de color de rosa y a veces no es así. Mire qué hermoso lo que dice, que Él es el Señor el que nos va a dar entendimiento en todo. Por eso dice, cuida tu salud para que tu espíritu esté fuerte. Cuida tu cuerpo. En otra versión dice, amado, yo deseo que seas prosperado, así como prospera tu alma. Tu alma. Recuerda, el alma. ¿Qué hay en tu alma, iglesia? ¿Qué hay dentro de ti? ¿Qué es lo que el Señor te trata de hacer ver? Porque como le dije en un principio, mire lo que Israel hizo. Israel se le olvidó lo que el Señor había hecho por él. Dice que no lo reconoció y además dice que no se dio cuenta de los cuidados de Dios. Iglesia, es tiempo de usar la armadura. Es tiempo de nosotros usar la armadura que Dios nos dio. ¿Para qué? Para que podamos resistir en el día malo, como dice su palabra. Es importante que cuando el enemigo venga a tu casa, cuando quiera robarte, tú le respondas con la palabra y le digas, escrito está, que por las llagas de Jesús fui curado, que por las llagas de Jesús fui sanado, que por las llagas de Jesús Él me dio sanidad. Y el Señor me decía, ¿qué te preocupa, Nayeli? Traer la cara llena de granitos a causa de una enfermedad. ¿Por qué? Me dijo, si mi hijo tiene las llagas aún en sus manos, los clavos en la cruz. Se nos olvida, iglesia, pero sabe, es importante tener la revelación de lo que Jesús ya pagó, iglesia. Él ya pagó por ti, por mí. Él ya pagó el rescate, pero si tú no estás dispuesto a poner por obra lo que Él ya te dio. Él ya te dio la sanidad, ya te dio la libertad, ya te dio las finanzas, pero tú tienes que tomarlo. Tú tienes que creerlo. Amén. Tienes que creerlo, tienes que vivirlo. Qué hermoso la canción que dice, es tu amor, lo quiero vivir, lo quiero sentir. Así es. Tenemos que creer en Jesús y tenemos que vivirlo. Tú tienes que vivir la palabra de Dios, porque es la palabra la que va a traer a tu vida sanidad, libertad. Amén. Y bueno, el principio de vida que le tengo por aquí dice, la palabra de Dios es poderosa y es vida. Es la armadura que necesitamos para vivir una vida victoriosa aquí, ¿dónde? En la tierra. Cuando la creemos y la vivimos, cosas poderosas suceden. La palabra de Dios es poderosa y es vida. Es la armadura que necesitamos para vivir una vida victoriosa aquí en la tierra. Tú y yo no vamos a poder vivir una vida victoriosa si no usamos esa armadura que Dios ya nos dio. Cuando la creemos, y no solamente cuando la creemos, sino que cuando la vivimos, cosas poderosas suceden. Amén. Cierre sus ojitos, iglesia. Vamos a orar. Vamos a orar, cierre sus ojos. Señor, en el nombre de Jesús yo declaro la victoria de Jesucristo en tu pueblo. Señor, declaro que tu Espíritu Santo trae revelación, trae conocimiento, trae entendimiento de esta palabra. Mi Dios amado, oro que cadenas caen, Señor, en esta mañana. Oro que los ciegos empiezan a ver y que los sordos empiezan a oír. Declaro que tu palabra se revela, Señor,
como nunca antes. Declaro que pones el hambre y el deseo en tu pueblo de buscarte, de estar contigo, Señor. Porque qué Dios tan grande eres tú, Señor, que nos amas con amor eterno. Oro que mientras estamos aquí, tu pueblo, Señor, recibe la sanidad, recibe la libertad, recibe la restauración. Hablo la fortaleza del Espíritu. Hablo la fortaleza de Dios. Declaro que empiezas a soñar. Declaro que empiezas a soñar. Declaro que todo temor se va, toda ansiedad, todo estrés. Declaro que todo miedo se va en el nombre de Jesús y que empiezas a liberarte. Declaro que se libera tu mente, tu cuerpo. Que empiezas a liberarte de tus pensamientos, de la terquedad, de la ira, del enojo. Iglesia, en esta mañana oro que el Espíritu Santo te muestra lo que hay en tu corazón y que viene un tiempo donde entras a algo nuevo de Dios. Declaro esa atmósfera de milagros, señales, prodigios y maravillas. Hablo un nuevo tiempo, un nuevo comienzo, que todo empieza a florecer. Declaro que empiezas a florecer así como cuando la flor está a punto de abrir. Cuando la flor está a punto de abrir, declaro que empiezas a florecer. Declaro que Dios te empieza a cambiar de adentro hacia afuera. Oro que la palabra de Dios se cumpla en tu vida. Oro que Jesús es tu fortaleza, que cuando sientas que ya no puedas más, le pides las fuerzas a Él. Declaro que la gracia de Dios está contigo, a donde quiera que vayas y en todo lo que hagas. Y que mientras estás durmiendo, el Espíritu Santo te empieza a hablar. Declaro que te empieza a hablar. Y que creces en el conocimiento de Jesús. Declaro que te pones la armadura para resistir al enemigo. Declaro que estás cubierto con la armadura de la cabeza a los pies. Declaro que estás cubierto con la armadura de Dios. Declaro que entiendes el proceso y que Dios empieza a hacer algo nuevo en tu vida. Amén. En el nombre poderoso de Jesús. ¿Sabes, iglesia? Cuando estaba orando ayer, veía y le decía al Señor que las semillas de tu palabra crezcan en un terreno fértil. Y podía ver cómo, no a las personas, sino como unas plantas, cuando la semilla empieza a caer y empieza a dar fruto. Y le pedí a Dios, Señor, que tu pueblo, que la semilla caiga en tu pueblo en un terreno fértil, porque la palabra dice que los afanes vienen y ahogan la semilla, vienen y ahogan el propósito. Por eso es tan importante que leas la palabra. Por eso es tan importante que leas la palabra de Dios, porque van a venir situaciones que te van a querer desenfocar y te van a querer sacar del propósito. Escucha, iglesia, van a venir situaciones, pero por eso es que tienes que permanecer en la palabra de Dios y tienes que orar y decir: Señor, dame fuerzas para soportarlo todo. ¿Qué es lo que estás haciendo en mi vida? No solamente es que quieres cambiarme a mí, sino tal vez es que quieres que yo te busque más. Tal vez quieres que yo empiece a buscarte más. ¿Y sabes dónde es donde Dios deposita lo nuevo? En ti, en su presencia. Ahí es donde Dios va a depositar, donde Dios te va a dar, donde Dios va a hacer algo. Yo hablo un ungüento fresco sobre tu vida. Tócate la cabeza. Tócate la cabeza. Hablo un ungüento fresco sobre tu vida. Declaro que empieza a caer de arriba hacia abajo. Declaro que empieza a caer y empieza a descender. Un ungüento fresco. Respira, inhala y exhala. Inhala
y exhala. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús. Le damos las gracias por haber estado aquí, por haber estado aquí presencial. Y también le damos las gracias a usted que se conectó desde casita. Que Dios le bendiga, que tenga una semana bendecida, llena del poder del Espíritu y de la gracia de Dios. Y nos despedimos desde aquí de Ciudad Miguel Alemán, Tamaulipas. Bendiciones.